Bienvenidos a Propiedad Privada. Soy Laura Camejo, junto a Diego Molina. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos, Diego? Bueno, contentos. Hoy vamos a tener un programa con buenas noticias que hace que ver, por primera vez, que saca un impuesto, el impuesto a transferencia de inmuebles. Vamos a tener un especialista en temas tributarios que afecta a todas las operaciones de compra-venta. Y bueno, la verdad que es para celebrar una baja de un impuesto que afectaba a muchísima gente en la hora de comprar un inmueble. Claro, sí, va a beneficiar mucho para generar mayor movimiento inmobiliario, movimiento económico. ¿Y trajiste placas hoy, hablando de movimiento? Sí, trajimos placas para ver lo que pasó en el mes de junio en el mercado inmobiliario, y ahí compartimos una primera placa donde vemos que más o menos se mantiene estable la cantidad de escrituras de compraventa, tanto en mayo como en junio. 9.459 escrituras de compraventa en la provincia de Buenos Aires, 8.780 en el mes de junio. Hay una cierta estabilidad, y eso tiene que ver también con la expectativa del crédito hipotecario. Las líneas de crédito que han salido, que en este momento hay evaluaciones de los bancos, de los riesgos crediticios, eso permite que haya una estabilidad en las compraventas que todavía son sin crédito, pero también ha sido una expectativa de que los valores aumentan. Estos datos son proporcionados por el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, el Observatorio Económico, y estamos tomando hoy las compraventas en la provincia y no en Ciudad ni en las otras provincias del país. Así que ya vamos a tener esa información en los próximos programas de lo que sucede también con las compraventas en las diferentes provincias. Bien. En segundo lugar, acá vemos también que si vemos la variación de junio de 2023 y junio de 2024, ahí vemos una variación interanual de un 2,43%, de 8.572 escrituras en junio de 2023, vamos a 8.780 en junio de 2024. La verdad que, bueno, vemos una variación que es positiva y que aplica la misma tendencia. Es el monto promedio de las operaciones en provincia de Buenos Aires. En el mes pasado también vemos una variación positiva de un 16,77%. En el mes de mayo la operación promedio era de 38.058.962 pesos. En junio vemos un aumento, vamos a 44.440.928 pesos. Así que eso sigue la misma tendencia que va para arriba, y ahí vemos que esto es importante. Este número sí nos refleja la tendencia. Cuando vemos de enero a junio del 2023, del año pasado, se habían realizado 36.532 compraventas. Si tomamos este 2024, luego de las elecciones, un año difícil, de cambios, de medidas nuevas, y que todavía los créditos hipotecarios no han alcanzado, todavía no han llegado a las compraventas, si bien ya se están tramitando, vemos 41.122 compraventas como resultado de este primer semestre, con un 12,56% de una variación positiva. Así que vemos que estos números siguen creciendo. Esperemos que seguramente la estabilidad del dólar, el blanqueo también, que vamos a hablar en la nueva ley de blanqueo, y estos datos van a hacer que estos números permanezcan en esta tendencia positiva de suba. Qué bueno, buenas noticias, y muy ansiosa estoy por escuchar a nuestro invitado, que nos va a contar en detalles las nuevas medidas sobre la derogación del impuesto a la transferencia de inmuebles, sobre el blanqueo, a quienes alcanza. Sí, es así. Así que antes de ir, nos dijiste por quién estaba vestida. Por Cosiuco. Por Cosiuco, como casi siempre. Como casi siempre, las chicas de Paseo Alcorta. Bueno, vamos a un cortecito y estamos enseguida con nuestro primer invitado. Así es. Vamos al corte para recibir al escribano Julián González Mantelli.
Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión. Estamos en el segundo bloque con nuestro invitado de hoy, el escribano Julián González Mantelli. ¿Cómo estás, Julián? Hola, Laura, ¿cómo te va? Gracias por invitarme. Hola, Julián, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa de propiedad privada que vamos a hablar de un tema bueno. La otra vez habíamos hablado de impuestos negativamente, de la carga impositiva que a veces tienen las operaciones inmobiliarias, las compraventas, y hoy celebramos algo que es la quita de un impuesto, que por eso es hablar del impuesto con una buena noticia, el impuesto a la transferencia de inmuebles. Contanos qué pasó, cómo es la historia de este impuesto y cuál es la normativa que permite la eliminación. Bueno, sí, traigo buenas noticias, es cierto, para todos los ciudadanos que vendan inmuebles. Hay un impuesto que nos acompañó durante 33 años, que comúnmente los escribanos y los contadores le llamábamos el ITI, porque es la abreviatura de Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, que nos rigió desde el 91 hasta el 7 de julio de este año 2024, que el paquete fiscal, la ley 27743, decidió derogarlo. Entonces, en este momento hay una situación en la que si viene una persona a vender un inmueble y lo compró antes de enero de 2018, cuando venda no paga el impuesto a la transferencia de inmuebles, algo que encarecía la factura de la parte vendedora porque era un 1,5% del valor de escrituración. Ese valor ya va a estar afuera de la factura del escribano, porque digamos claramente que a veces cuando los vendedores y compradoras se acercan a los escribanos, nosotros les hacemos un presupuesto y a veces es abultado, pero no tiene que ver con los honorarios del escribano, sino con la parte impositiva, los gastos, los impuestos, las tasas y demás. Bueno, acá hay una carga importantísima de los vendedores que ahora se van a ver liberados, con lo cual, digamos que lo que cobren les queda más para ellos y para después poder reinvertir, con lo cual es una buena noticia que viene a cambiar el paradigma después de tantos años, ¿no? Y es un impuesto nacional, abarca todo el país. En todo el país, de Ushuaia a La Quiaca, se pagaba el ITI y ahora venda un inmueble en Ciudad de Buenos Aires, en Tucumán, en La Rioja, el vendedor que haya comprado antes del 18, porque el que compró después del 18 tiene otro tratamiento impositivo, porque hubo una ley a partir del 2017 que creó el impuesto a las ganancias cedulares, que es un impuesto diferente. Es un impuesto que grava la diferencia entre el costo de la compra y de la venta actualizado. Ese impuesto permanece vigente, pero el anterior no. Entonces hay un antes y un después del 2018 en cuanto a la incorporación de ese inmueble. Y si a mí mi papá me donó el inmueble en el 2020, o sea, después del 2018. Bueno, es una buena pregunta esa porque ahí tenemos un acto gratuito. Los actos gratuitos, tanto de donación como de sucesión, la ley nos dice que remiten a la adquisición del causante donante. Entonces, en ese caso, el papá del vendedor que le donó, le anticipó la herencia, compró ese inmueble en algún momento. Entonces, el análisis de fechas no es por el acto gratuito de la donación, sino que hay que ver ese papá cuándo compró. Si compró antes del 2018, este hijo donatario que vende no paga el famoso ITI anterior. Perfecto. Si lo compró después del 2018 tendría que hacer una liquidación especial de cedulares, pero si no, ese hijo también está beneficiado con esta retracción tributaria. Entonces esa liquidación de ganancias después tiene que ver más con la parte contable que con la operación en sí mismo, en el momento de la compra del inmueble. Claro, eso para el otro impuesto, para el que sigue vigente, para el de cedulares, el vendedor va a tener que contactar a un contador al año siguiente recién de la venta y va a ver la diferencia entre la compra y la venta. Si yo compré y vendía lo mismo, no hay impuesto que pagar, porque si compré a 100 y vendo a 100, no hay ningún impuesto. Claro. Pero si compré a 100 y vendo a 120, hay una diferencia que implica una ganancia y sobre eso se paga un impuesto. Bueno, esa es una opinión personal mía, pues la verdad que la quita de un impuesto en 1,5
por ciento de la operación, que es mucho, es una alícuota alta, va a generar seguramente mayores compraventas y mayor movimiento del mercado. Todo lo que abarate el costo operativo de una transferencia de inmueble genera también que llega justo, sobre todo, en la inversión. Va a simplificar un poco las tareas y los vendedores se van a ver con más dinero en el bolsillo para poder reinvertir, con lo cual siempre es positivo y creemos que puede ayudar al mercado inmobiliario a impulsarlo un poquito más, ¿no? Porque era un impuesto además que desde el punto de vista de la recaudación no era muy relevante a los efectos del presupuesto, y la verdad que a los vendedores sí les afectaba, porque de traerle un 1,5 del precio que estaba cobrando, realmente les dolía el bolsillo y ahora quedan liberados. Porque también digamos que el otro impuesto, el que queda vigente, de todas formas no se paga cuando es vivienda, con lo cual también hay un universo de contribuyentes que quedan afuera. No solo de este ITI que se derogó, sino también del cedular por venta de única vivienda. Así que en ese sentido es muy positivo, sobre todo para la parte vendedora. Y solo con la declaración en el caso de que me correspondan ganancias cedulares. Yo simplemente le declaro cuando vendo al escribano que es mi vivienda, o tengo que hacer algún trámite previo. El vendedor se lo tiene que decir claramente al escribano, porque el escribano va a dejar en la escritura constancia de esa manifestación de que se trata de su vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Entonces eso automáticamente lo exceptúa del impuesto sin que tenga que ir a una oficina de la FIP, hacer una declaración jurada, nada. Es una exención automática y muy útil y práctica. Por eso es bueno que lo sepan los vendedores, porque a veces en el intercambio con el notario falta información, pero es bueno que lleguemos a todos lados. Entonces celebramos la quita del impuesto del litio como una buena medida, que seguramente se verá reflejado también en mayores operaciones de compraventa inmobiliaria. Y hay otra noticia que también nos preguntan, que es el nuevo blanqueo. El blanqueo, sí. Que siempre las leyes argentinas utilizan alguna denominación para diferenciarse. En este caso es un régimen de regularización de activos. En ese régimen, que también está dentro del paquete fiscal aprobado hace 2 semanas más o menos, está la posibilidad de que alguien que tenía plata ahorrada pero no la había declarado, no había hecho todas sus facturas y demás, que es una situación bastante habitual en Latinoamérica, no solo en Argentina, puede ahora levantar la mano y decir, bueno, yo tengo esta plata, hasta $100.000 no me van a cobrar un solo peso de impuesto. El mecanismo es no solo decírselo a la FIP a través de una declaración jurada, sino abrir una cuenta especial bancaria con muy mínimos requisitos. Esa cuenta se va a llamar cuenta especial de regularización. El vecino que tenga $100.000 ahorrados va al banco, los deposita en el banco, hace la declaración jurada y esa plata va a quedar en condiciones de poderse invertir en cualquier tipo de operación, o sea, no solo para comprar un inmueble, un auto, en una sociedad, etc. Y esto también creemos que va a ayudar mucho a la economía para blanquear situaciones de hecho, ¿no? ¿Ese blanqueo ya lo podemos empezar a formalizar o tenemos que esperar alguna reglamentación? A ver, los tiempos son muy veloces porque la ley salió el 8 de julio publicada, el decreto reglamentario salió a los 3 o 4 días, hoy mismo salió una resolución de la FIP, salieron estas instrucciones hacia los bancos a través del Banco Central de la República Argentina, donde les dice cómo tienen que abrir estas cuentas. Solo estaría faltando la Comisión Nacional de Valores, que tiene que dictar algunas medidas reglamentarias y algunos detalles finales de puesta en funcionamiento del sistema. Pero creemos que en 10, 12 días esto va a ser plenamente efectivo y va a empezar a fructificar en la gente, ¿no? Ya habíamos tenido un blanqueo anterior, pero tiene características distintas a este. Es diferente, sí. En general, casi todos los gobiernos, y insisto, no solo en la Argentina, sino en el mundo, buscan regularizar situaciones de hecho y al hacer blanqueos le están diciendo a la gente, bueno, te perdono estos impuestos que no pagaste, pero tráiganlo al sistema legal para poder hacer una circulación de riqueza. Bueno, en este caso, una diferencia importante con el blanqueo anterior es que en el blanqueo del 2016 se podían transferir bienes de terceros. Entonces se reconoció una situación de hecho que eran los testaferros. Los testaferros se podían transferir entre sociedades y personas humanas. Hoy por hoy
solo se pueden declarar bienes que sean de titularidad del que va a blanquear y el dinero, que lo más importante creo que a los efectos de las operaciones inmobiliarias es el dinero porque es lo que va a circular. Y el escribano muchas veces se encuentra en la situación en la que le tienen que preguntar al comprador de dónde sacaste el dinero. Entonces acá la respuesta va a ser lo blanqueé, lo regularicé, lo puse en la cuenta especial que abrí, se lo dije a la AFIP y ya está, ya está. Está limpio para poder invertir, sobre todo. Porque la inversión es la base de la economía. El famoso dinero que está abajo del colchón. Exactamente. Lo saca del colchón y lo lleva al banco. Y con eso puede hacer una operación. No, es muy importante los dos temas, tanto la eliminación del ITI, que va a abaratar los costos escriturarios al no tener que retener ese impuesto, y el blanqueo que también que abre una puerta también para poder adquirir sobre todo una primera vivienda. Muchas veces por los montos y todo es la que por ahí habilita. Bueno, justo hablas de la primera vivienda. Pensemos que los impuestos no son solo los nacionales, como en este caso estamos hablando de la alocación de un impuesto nacional, sino también que hay impuestos de las provincias. La mayoría de las provincias, por la ley de coparticipación federal, favorece la compra de primera vivienda. Para aquel que ingresa con su primer inmueble, y ese inmueble va a ser su vivienda, que es tan importante para el argentino tener su techo, también suele haber exenciones tributarias de tipo local. A ese le llamamos impuesto de sellos. Entonces, también eso ayuda a la circulación y al mercado inmobiliario en general. Pero sí, las noticias son positivas porque además como que de algún modo llegan al ciudadano de a pie, que se ahorra ahora un impuesto, ese dinero lo puede volver a invertir, y también al comprador que tenía algunos pesos no prolijos, pero no estamos hablando de nada estrictamente ilegal, sino alguna facturación desprolija y cosas por el estilo, ahorros no declarados, pero que ahora el Estado dice: vengan para acá porque somos todos ciudadanos de la misma categoría y no hay de primera y de segunda, y ese dinero entendemos que no viene de ningún lado extraño, no es narcotráfico, no es trata de personas, esto es simplemente que no se declaró porque no se facturó del todo, y ese reconocimiento público de lo que son las cotizaciones, el ingreso y el egreso de ese dinero, creemos que va a ayudar mucho a la economía, porque en el fondo hablamos de la economía. Cuando hablamos de inmuebles, de inversiones, de depósitos, de extracciones, es la economía, y cuando está mejor la economía de un país, todo fluye de una forma mucho más rica. Y lo que comentaba recién, que puede haber exhibición de impuestos locales, de sellos locales en las diferentes provincias, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, depende de la legislación local. Entonces, por un lado tenemos que el escribano retiene el impuesto nacional, que hoy ya el ITI no lo tiene para retener más. Pasamos a lo provincial, que puede estar exento en el caso que sea vivienda única o de ocupación permanente, depende de la legislación local. Y por otro lado tiene que retener impuestos municipales. Los impuestos municipales y las tasas que en cada jurisdicción serán diferentes. Pero es importante lo que decís, Diego, porque a veces el contribuyente, el vendedor, el comprador llega al escribano y no sabe toda la carga que tiene que afrontar. Y ahora toda esa carga se achica de algún modo y quedan cosas pequeñas, tasas registrales y demás, pero no son facturas tan grandes, insistiendo con la idea de que este ITI era el 1,5%, que representaba mucho dinero. Piensen que en $100.000 eran $1.500 que tenía que sacar de su bolsillo y dejárselo al Estado, que el escribano lo guardaba y se lo depositaba al Estado. Entonces eso desaparece y queda en el bolsillo del vendedor, que puede ir a comprar algo más grande, puede utilizarlo para otra cosa y demás. Claro. Y todo esto que estamos hablando, del ITI, de ganancias cedulares, del blanqueo, estamos hablando siempre dirigido a las personas humanas. El ITI es el impuesto a las transferencias, era el impuesto a la transferencia de las personas humanas y sucesiones indivisas, por oposición a lo que se llaman los sujetos colectivos o las empresas. Los sujetos empresas siguen alcanzados con un impuesto que es el impuesto más importante de la Argentina, que es el impuesto a las ganancias, se llama global o general, porque ese impuesto llega a diferentes aspectos, no solamente a la compraventa, puede llegar a la explotación agropecuaria, a la actividad principal del sujeto, sea cual fuera su métier. Bueno, también alcanza a las propiedades inmuebles. En el caso de que una sociedad anónima
venda un inmueble, el escribano le va a retener un impuesto y después su contador le hará la liquidación. Bien. Eso queda ¿Cómo estrictamente igual, no cambió, pero sí se ocupó de las personas humanas. El ITIC derogado era para personas humanas. Bueno, fantástico. Y por otro lado, se derriba el mito de la factura del escribano, porque por ahí los honorarios es el 1% o el 2%, depende del lugar, y todos los demás son los impuestos de sellos locales que pueden ser con alícuotas del 2, del 3, del 3,5, o pueden ser el ITI, estamos en 1,5, y eso es todo lo que va encareciendo generalmente la escritura, la cantidad de retenciones. Así que celebramos otra vez el 1,5 del ITI, que ya hoy no lo retenemos. Exacto, es bueno que los vendedores, los compradores le pregunten al escribano cómo está conformada la factura y van a ver que todo aquello que está fuera del IVA es dinero que el escribano pasa a través de él, pero a los diferentes lugares, al fisco local, a los municipios, a las tasas de un registro, a los gastos que se efectuaron, pero no es honorario. El honorario, que es lo único que paga IVA, es lo más chiquito de una factura, y a veces es importante que hagamos docencia y le expliquemos de qué se trata, porque si no, sobre la mesa hay mucha plata y se asustan. Pero bueno, ahora sabemos que va a haber menos plata porque ese 1,5 va al bolsillo del vendedor. Y otro tema que pregunta también gente si hay moratorias de pago de impuestos. Siempre ese otro tema que te viene ligado en la operación. Hay una moratoria en ciudades, en provincias, etcétera, que donde me pueda coger y me pueda facilitar alguna quita de impuestos. Esa es otra pregunta muy común. Y lamentablemente cuando hay escritura hay que pagar todo. Hay que limpiar el inmueble, pagar todo y darle al comprador el inmueble sin ningún impuesto pendiente. Así que eso sí es interesante para los sujetos que están como propietarios de un inmueble que quieren ingresar en una moratoria. De hecho, este paquete fiscal también trae una moratoria, pero para impuestos nacionales. Todo tipo de impuestos, IVA, ganancias y demás se pueden incorporar. Pero en eso no influye directamente en las escrituras, sino en los sujetos en particular. Pero dentro del paquete está eso. Bueno, muy bueno también estar atento también en el momento que se haga alguna moratoria en cuanto a los impuestos inmobiliarios o municipales, también para ponerlo al día y no llegar a un momento de la escritura y no tener la posibilidad de hacer un pago de cuotas o con quitas. Sí, siempre que existan esas posibilidades es bueno avisarle a los vecinos que se metan en esas moratorias y cancelen, así que el día tengan que vender o el día que le dejen los bienes a sus hijos, se los dejen prolijitos y limpios y sin ninguna carga negativa, como es un impuesto impago que genera retroactivos, multas, intereses y demás, ¿no? Bueno, fantástico. Bueno. La verdad que hemos, con dos excelentes noticias que nos has traído y que de esta forma las comunidades consulten a su escribano cuando realicen una operación, sobre todo en el caso del blanqueo, que va a dar mucho que hablar en los próximos meses. Sí, yo creo que el escribano está bien preparado para asesorar a sus clientes, a sus requirentes, a sus compradores, que a veces ahora se pueden encontrar en la situación de que tienen un dinero ahorrado, pueden acercarse a este blanqueo y con ese dinero blanqueado ir al escribano y decir, mira, quiero comprar esta propiedad, estoy en condiciones, blanqueé, este dinero es limpio, así que no tengo ningún problema. Es bueno que trabajemos en conjunto, contadores, escribanos, vendedores, compradores, y siempre teniendo en cuenta que el escribano es un asesor integral que le puede resolver dudas y maneja la normativa de todas las diferentes grados del derecho, ¿no? No solo el derecho notarial, el derecho registral, el derecho tributario en este caso, los abarca todos muy bien y el escribano está preparado para contestarle. Muy bien. Celebramos entonces, Julián, tu visita de hoy y celebramos las buenas noticias que nos trajiste. Muchas gracias por la invitación y espero que haya servido. Sí. Bueno, y con ustedes nos vemos en el próximo programa de Propiedad Privada.